Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. He oído a algunos analistas decir que el mundo pudiera estarse acercando a una nueva crisis de los misiles como esa que vivimos a principios de los años 60. Creo que hay muchos analistas que no se dan cuenta de la gravedad de la situación que actualmente estamos viviendo. Hoy en día la situación es más crítica, más grave que la que vivimos en los 60. ¿Por qué? Porque en este caso, que se inicia justamente por el esfuerzo de las grandes potencias de alterar el equilibrio en materia de seguridad, acercando sus armas estratégicas a las fronteras del contrario. En esta oportunidad tenemos un punto caliente que es Europa, que es Ucrania. Pero además, tenemos el fracaso de la vía diplomática. De la diplomacia pasamos a las vías de hecho. Rusia invadió Ucrania y Occidente le dio una respuesta, imponiendo sanciones y apoyando militarmente a Ucrania. Las sanciones en este caso son un gesto hostil. Es una respuesta a un acto de la naturaleza que inició Rusia y que busca, que tiene como objetivo neutralizar a ese país, hacer colapsar su economía. Y eso es un acto de guerra. Por tanto, hemos entrado en una dinámica de guerra que nos va acercando, nos va alando poco a poco a una confrontación de grandes proporciones. Y creo que no es una exageración decir que ya está en marcha una tercera guerra mundial. Estamos presenciando una tercera guerra mundial. Entonces, el hecho es grave porque Rusia es un gran jugador, es una potencia nuclear, pero además de eso, es una potencia del sector energético. Meterle el componente de estas tensiones que estamos viviendo a la situación de inflación y de dificultades en la cadena de suministro, que ha venido acompañada también de incrementos en los precios del petróleo y sus derivados, meter este componente geopolítico equivale a meter al mundo en un grave problema. El mundo está en un grave problema. El liderazgo mundial ha metido al mundo en un tremendo problema. Se escucha por todas partes que Vladimir Putin pagará caro por lo que ha hecho, que sufrirá las consecuencias. Ya lo proclamó el presidente Biden en su discurso, refiriéndose a una potencia nuclear. Haremos sufrir a Rusia. Yo creo que Rusia cometió un error. Cometió un error que fue el de iniciar estas operaciones a gran escala. Pero un error mayor fue intentar acorralar a una potencia nuclear tocando aspectos sensibles
de su seguridad, prácticamente poniéndola, recostándola contra la pared. Y ese es un gravísimo error. Digo entonces que en realidad no es una exageración hablar del inicio de una tercera guerra mundial. ¿Cómo comenzó la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial comenzó, su causa inmediata fue el asesinato del archiduque de Austria, el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Eso ocurrió en el año 2014, en junio. Asesinaron al archiduque Francisco Fernando. Y ese hecho lo cometió un muchacho de 19 años, de Bosnia y Herzegovina, que pertenecía a una organización radical de estudiantes en ese país. Ese fue el detonante de una guerra, porque ya habían las condiciones para que eso se produjera. Recuerden, Inglaterra y Francia en graves disputas con Alemania por posesiones en distintas partes del mundo, las contradicciones entre Rusia y Austria, que rivalizaban en Europa del Este. Entonces, el asesinato del archiduque de Austria provocó la reacción del Imperio Austrohúngaro. Le declaró la guerra a Serbia. Rusia entró en la guerra en solidaridad con Serbia y ahí se armó el despelote. ¿Cómo se inició la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial se inició luego de que Hitler decidiera atacar Polonia. Ese fue el primer paso. Y ahí entonces se produjo, esa fue la chispa que encendió todo. Ya de hecho Alemania, recuerden ustedes que había pasado por la gran pena, el calvario enorme de todas esas reparaciones que le impuso el Acuerdo de Versalles. Y la humillación que sufrió ese país fue tremenda. Y eso trajo como consecuencia que Adolfo Hitler decidiera ir acumulando fuerza para dar una respuesta y además de eso ir en procura de lo que había perdido como consecuencia de su derrota en la Primera Guerra Mundial. Luego de la caída de la Unión Soviética, a Rusia le dieron un trato parecido, humillante. Después de la caída de la Unión Soviética, cuando se supone o se suponía que ya la OTAN carecía de sentido, entonces fue cuando la OTAN entró en mayor actividad, cuando había desaparecido supuestamente el peligro soviético, el peligro del comunismo. Entonces fue que la OTAN cogió fuerza. Y yo he explicado en programas anteriores lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia y la incorporación a la OTAN de países de Europa del Este y el acercamiento de las bases militares de la OTAN al vecindario ruso. Pero además de eso, la respuesta con sanciones que le dio Occidente a Rusia cuando Rusia se defendió de ese acorralamiento. Bueno, pues Rusia llegó un momento en el que planteó el asunto de su seguridad. Nosotros tenemos que resolver este problema porque yo no puedo estar en estos asuntos, en este tira y jala, de que tú
intentas acercarte a mi frontera y yo hago el esfuerzo porque eso no ocurra. Va a pasar una desgracia. Planteó el tema, la discusión, vamos a redefinir las reglas de seguridad en Europa, de forma tal que tú renuncies a seguirme cercando militarmente, porque ese cerco no es bien intencionado, ese es un trato hostil. Definitivamente deja de hostilizarme, porque además de eso, tú cuando te opones a que yo venda mis productos energéticos a través de obras como el gasoducto Nord Stream, lo que me estás es boicoteando. Me estás dando el trato de un enemigo cuando yo no tengo bases militares cerca de tu territorio y cuando yo no estoy rivalizando contigo por arrancar militarmente a la fuerza zona de influencia. Los esfuerzos nuestros se limitan a garantizar la seguridad en nuestro territorio y en nuestras zonas vitales próximas a nuestras fronteras. Eso fue un reclamo atendible. Yo creo que atendible, porque todo país, toda potencia es ñoña cuando se trata de asuntos de seguridad. Vamos a hacer la primera pausa, volvemos en un momento. Así como un grupo nacionalista produjo la chispa que encendió la mecha que detonó, que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Así, en esta oportunidad, al iniciar lo que yo entiendo que es ya la Tercera Guerra Mundial, se repite la historia. Y hay entonces grupos ultrarradicales, ultraderechistas y algunos estados que han estado jugando ese papel. Me estoy refiriendo a Ucrania, en primer lugar. Recuerden ustedes cómo ganó la presidencia el señor Volodymyr Zelensky. Su oferta era recuperar Crimea, recuperar los territorios en manos de los rusoparlantes y hacer a Ucrania eso que se había perdido, reconquistar eso que se había perdido. Eso fue su lema de campaña. Zelensky tuvo como mentor un señor llamado Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky es el propietario del canal 1+1 de Ucrania, en el que él transmitía su programa de televisión, una comedia que tuvo mucho éxito en Ucrania. Ese señor Kolomoisky es uno de los mega ricos de Ucrania, uno de los más ricos. Dicen que está entre los 5 grandes ricos de Ucrania. Y déjenme decirle que la corrupción ahí es una cosa tan grande que hay grupos que han acumulado fortunas inimaginables. Uno de esos es este señor Kolomoisky, que es el dueño del principal banco de Ucrania y que además de eso tiene intereses, muchos intereses en distintas áreas, incluyendo el sector energético, mucho dinero. Pues él fue el que lo patrocinó. Y este Kolomoisky es el individuo que financia los grupos ultrarradicales de Ucrania, incluyendo el grupo Azov, un grupo abiertamente neonazi que utiliza incluso los símbolos de la Alemania nazi. Financia ese grupo y otros más. Pero además de eso, incluso pagó recompensas por el asesinato de los líderes de las repúblicas independentistas de Lugansk y Donetsk. Y le puso precio a la cabeza de algunos que él denominó como infiltrados rusos. Esos grupos estuvieron detrás de la denominada masacre de Odessa, en donde murieron
decenas de personas quemadas vivas. Y ese señor, pues de origen, igual que Zelensky, de origen judío, es uno de los responsables del radicalismo de Ucrania con respecto a Rusia. Pero un papel importante en todo esto han jugado países como Polonia y Eslovaquia, en donde hay gobiernos ultranacionalistas. Incluso Polonia ahora mismo está sufriendo sanciones de la Unión Europea bajo la acusación de intentar por la fuerza manejar la justicia, apartándose de los parámetros, de los estándares de la Unión Europea. Y la Unión Europea acusa a Polonia de importantes déficits democráticos. Y quien ha estado atizando con posiciones ultra radicales ha sido, entre otros países, Polonia y Eslovaquia. Y curiosamente, los dos países, por sus territorios, pasan gasoductos de Rusia. Y se dice que probablemente estos países perderían algunos ingresos en caso de entrar en funcionamiento el gran gasoducto Nord Stream 2. Y entonces estos han sido factores importantes. Naturalmente hay ahí también un gran atractivo para Occidente, que es completar el cerco de Rusia, arrebatándole un territorio que es fundamental, sin el cual Rusia difícilmente pudiera ser un gran jugador en la arena internacional. Y desde luego, cuando en una situación como la que estaba Rusia, tú optas, no solo te niegas a discutir los reclamos de seguridad de Rusia, sino que tu respuesta es aumentar la ayuda militar a Ucrania, eso a Rusia no le dejaba otro camino. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente con el paso del tiempo, en la medida en que militarmente Ucrania se fuera haciendo más poderosa, en esa misma medida se le iba a complicar más a Rusia mantener a Ucrania fuera de la OTAN. Un asunto que Rusia definió como una línea roja, con toda la razón, pero absolutamente con toda la razón. Por más que se diga con toda la razón, porque sencillamente no reaccionar frente a eso era renunciar a intereses que son vitales. Pues eso es un proceso que ha metido al mundo en un tremendo problema. Decía que estamos inmersos en una dinámica de guerra que poco a poco va a ir tomando fuerza. Yo creo que Occidente ha pretendido utilizar este asunto para apuntalarse políticamente. Y ese es un grave error, porque eso puede producir en el corto plazo algunos resultados buenos, pero en el largo plazo habrá que ver cómo reacciona la gente entonces cuando todo esto se refleje en sus bolsillos, porque no solo se ha sancionado a Rusia, el mundo entero está sometido a las consecuencias de esas decisiones y estamos pagando todo por decisiones del liderazgo sobre asuntos que pudieron resolverse de otra manera. Entonces, a mí me parece que como consecuencia de todo esto, la situación se irá agravando. Creo que
el tiempo, la dinámica irá alando a China también al conflicto. A pesar de que se está hablando ahora de que China que puede ser un mediador, de hecho la mediación, la diplomacia ha fracasado. Y como Ucrania ha mencionado a China como posible mediador, se cree como que ahí hay una esperanza. Pero en realidad China no es un mediador en este asunto. China es un jugador. Y China sabe que ahí se está jugando en Ucrania, de alguna manera se está jugando su futuro. Aunque la retórica de Occidente en esta coyuntura luce un poco más flexible con respecto a China, pero porque no quieren abrirse otro frente adicional en medio de esta coyuntura. Pero eso, como hemos explicado en otros programas, eso ya está planteado. Entonces China va a ser arrastrada también a este conflicto. El Occidente sabe que Ucrania no tiene posibilidades contra Rusia, pero la estimula. Y Rusia ha ido radicalizando su postura. Porque, bueno, es verdad que ha habido resistencia de la parte ucraniana. Rusia intentó hacer un operativo con las menores consecuencias posibles, pero la dinámica de los acontecimientos la está obligando a radicalizarse. Y lo más probable es que esto termine con un saldo súper trágico, con una Ucrania destruida como ocurrió en Chechenia. Cuando usted se lanza a la ejecución de un tipo de operación de este tipo, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Decía Lenin que a la guerra no se juega. Y eso lo saben perfectamente los estrategas rusos. Entonces, vamos a hacer otra pequeña pausa para continuar aquí mismo donde nos quedamos. La única posibilidad de éxito que tiene la estrategia de Occidente, al menos en un plazo relativamente corto, es que se pudieran producir acontecimientos internos en Rusia que dieran al traste con el gobierno de Putin. Se piensa en la posibilidad de que ocurra algo parecido a lo que ocurrió en la Unión Soviética. Pero el que calcula, el que tiene ese cálculo en mente, olvida que lo que se produjo, la caída de la Unión Soviética, fue el resultado de varios factores. Entre estos factores está, primero, los efectos de la cortina de hierro, el aislamiento que sufrió la Unión Soviética de los mercados, su poca conexión con los mercados mundiales, y además de eso, la baja competitividad de su economía. Cometió errores en Afganistán que le produjeron un gran desgaste, y un factor que fue determinante en todo esto fueron las pugnas internas, las pugnas en el seno del Partido Comunista. Recuerden ustedes la muerte de Brezhnev, el ascenso de Andropov, luego Chernenko, después Gorbachev, y cada cambio fue el producto de unas contradicciones que mucha gente no llegaban a percibir. Unos de línea radical, como el caso de Andropov, otros de la misma tendencia de Brezhnev, como el caso de Chernenko. Posteriormente, un Gorbachev que quiso salvar a la Unión Soviética, y la quiso salvar dándole participación a la gente de abajo para que le hiciera oposición, para que pudiera él
abrirse paso y vencer a los que hacían resistencia al cambio. Pero esos sectores de la población a los que Gorbachov apeló, lo que hizo fue, primero, se resistió a la participación porque como hubo una tradición tan larga de escasa participación, el pueblo no confió en un primer momento en esos llamados, y cuando se decidió a participar, lo hizo para acabar con todo el sistema, porque el sistema estaba corrompido hasta los tuétanos, y esa fue una de las razones fundamentales de la caída. Ahora, Rusia tiene un gobierno más sólido. Y Putin tiene un liderazgo entre los grupos económicos que él mismo ha contribuido a hacerlo más rico. Y tiene la situación en Rusia bajo control. Al menos es lo que nosotros pensamos. Por ahí, por ese lado, es difícil que se pueda conseguir algún éxito. Entonces, creo, si analizamos la posible dinámica de los acontecimientos, no es difícil prever que Rusia terminará imponiéndose a Ucrania a un costo enorme, pero se impondrá, salvo que ocurra un milagro. Occidente se verá obligado a endurecer las sanciones para no parecer indiferente frente al drama de Ucrania. Cada vez que Zelensky pide ayuda con la opinión pública reclamando acción, Occidente algo se ve precisado hacer, aún sea de la boca para afuera. Pero proyectar la idea de que han dejado solo a este hombre que está haciendo el esfuerzo que hace puede tener un efecto político adverso. Luego, Europa tratará paulatinamente de ir haciendo esfuerzos por eliminar la dependencia del gas ruso. Y eso tocará aspectos sensibles de los intereses de Rusia. Sería un paso en una dinámica de enfrentamiento que, sin lugar a dudas, puede producir reacciones. Y no descarto la posibilidad de que cuando Rusia vea avances en ese sentido, meta una presión similar a la que ha hecho con la ocupación de Ucrania. No descarto la posibilidad de que interrumpa el suministro de gas. Aún eso pueda significar la ruina. Porque cuando usted entra en una dinámica de este tipo, las acciones desesperadas no se pueden descartar. Tratar de acorralar a una potencia nuclear es un camino sumamente riesgoso. Porque incluso ya estamos viendo que Rusia no descarta la posibilidad de proyectar su poderío nuclear en la consecución de objetivos claros en este forcejeo que estamos viendo, en este enfrentamiento. Y he dicho en otros programas que se puede crear un ambiente de proliferación nuclear de imprevisibles consecuencias. Esa es otra posibilidad, otra carta que puede jugar Rusia en medio de todo esto. Entonces, en esta dinámica trágica en curso, ya no hay mediadores. Hasta el secretario general de la ONU se ha alineado con Occidente. Y hay un aspecto aquí que es sumamente grave. Y es que el elemento de equilibrio en todo esto era la Unión Europea. El ente de moderación era la Unión Europea. Sobre todo, Francia y Alemania.
que desde el principio recuerden que se involucraron en el conflicto de Ucrania buscando una solución. Y lograron François Hollande y Angela Merkel los acuerdos de Minsk II, que posteriormente Ucrania se negó, con el triunfo de Zelensky, se negó a aceptar. Pero la Unión Europea ya se ha radicalizado. Miren la posición que ha asumido Alemania, y esta es una muy mala noticia. Todavía vemos a un Macron que está haciendo esfuerzos, pero Macron se ha prácticamente inhabilitado como mediador porque él ha participado de todas las sanciones de forma entusiasta, aunque siempre ha insistido en la necesidad de poner a funcionar la diplomacia con miras a lograr una solución por esa vía. Yo digo que China tiene intereses en este conflicto y solo podría ser de mediador si Occidente muestra capacidad de hacer concesiones. No hay posibilidad de un arreglo por la vía diplomática si no se atienden los reclamos de seguridad hechos por Rusia. ¿Ustedes saben por qué? Por una razón sencilla, y es que Rusia no va a cometer suicidio y retirarse después de haber dado los pasos que dio, dar marcha atrás, significa reconocer su derrota y significaría, además de eso, una mayor presión todavía, una mayor presión de Occidente, porque lo que ocurre normalmente es que cuando tú sucumbes, entonces te pasan la factura. Rusia ese paso no lo va a dar. Y yo no descarto la posibilidad de la utilización de armas nucleares, en la medida en que pudiera verse una Rusia acorralada. Esa es una posibilidad. Ya lo advirtió Lavrov, lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, cuando, respondiéndole a Biden, cuando dijo que no hubo más remedio que otra alternativa que las sanciones, y él dice, hay una alternativa que es el enfrentamiento nuclear, con armas nucleares, y eso no se descarta, y eso es una realidad, y eso hay que tomarlo en serio, porque en todo esto hay un acoso, ahí están las sanciones, ahí ahora se está hablando incluso de un expediente en la Corte Internacional de Justicia, y hay incluso un millonario que le ha puesto precio a la cabeza de Vladimir Putin. Y esas son de las cosas que no aportan absolutamente nada, salvo la radicalización del oponente, que sabe que se la tiene que jugar hasta la muerte, porque no hay término medio. O consigues tus objetivos o sencillamente sucumbes de la peor manera. Entonces, no es tan fácil hacer una predicción de todo esto. No se puede descartar nunca la posibilidad de un arreglo diplomático, pero la dinámica de esto dice que cada vez, mientras más tiempo pasa, más difícil es la solución política. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Si yo fuera el presidente Luis Abinader, yo me tomaría todo esto muy, pero muy en serio. Estamos viviendo una situación muy difícil. Miren cómo están los precios del petróleo y de los combustibles. No se sabe en qué parará esto, pero sí hay un proceso de incremento de los precios de todos los commodities. Todo está subiendo de precio. Y yo creo que una cuestión fundamental es la seguridad alimentaria en una situación como esta. Y previendo, además de eso, el peor de los escenarios, la seguridad alimentaria. Yo declararía
como prioridad 1A el apoyo al sector agropecuario. Producir alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de los dominicanos, con miras a evitar tener que exportar bienes de consumo. Nosotros tenemos la suerte de que el 85% de lo que se consume aquí lo producimos internamente. Ahora hay que garantizarle alimento a la población. Y para eso hay que estimular, darle apoyo a la producción agropecuaria y además de eso, bajar costos, bajar los precios con la eliminación de la intermediación. Inespre no es la solución, porque Inespre no tiene capacidad para eso. Inespre sería un amago, simple y llanamente. Para eso habría que involucrar a los supermercados y a los colmados, mediante un acuerdo de emergencia, si se quiere, mediante un acuerdo de emergencia, para que ellos, al menos algunos productos, digamos 5 o 6 productos críticos de la canasta básica de los dominicanos, se puedan su acceso garantizar mediante un mecanismo de este tipo. No creo que sea difícil un entendimiento en ese sentido. Yo creo que hay algunos precedentes. En la crisis aquella del 2008, el gobierno dominicano se sentó a discutir el tema del acceso a los alimentos con los supermercados, apelando a su comprensión. Yo creo que vale la pena un esfuerzo en ese sentido. Bueno, hay otro tema. A mí me parece importantísimo un artículo que leí en el portal de la BBC de Londres en el día de ayer, titulado Rusia y Ucrania, el dilema de Israel ante la invasión rusa a territorio ucraniano. Esto permite entender la situación que está viviendo actualmente Israel por este problema, permite entender la situación de Rusia. Vamos a ver en qué sentido. Recordemos que la situación en Oriente Medio cambió. Y cambió no para bien de Occidente, producto de la misma intervención de Estados Unidos. De estos grandes estrategas que están ahora maniobrando y manejando situaciones que afectan a todo el mundazo, se metieron en Irak sin saber dónde se estaban metiendo. Y entonces resulta que desplazaron a los sunitas del poder. Como consecuencia de la invasión, llegaron los chiitas. Yo he hablado muchísimo de eso. Y los chiitas terminaron buscándole el lado a sus amigos chiitas de Irán. Y eso cambió la cosa. Radicalmente en Oriente Medio. La correlación de fuerza ahí en esa zona se modificó por eso. Porque entonces usted tenía, con el fracaso de los intentos de derrocar a Assad, y ahí Irán jugó un papel importante. Entonces Irán ahora tiene influencia en Irak, influencia en Siria, maneja prácticamente el Líbano y además de eso tiene influencia en Yemen, porque le da apoyo a los grupos chiitas que están ahí combatiendo por hacerse con el control de ese país. Bueno, pues en esa situación Israel tiene un cuadro delicado. Entonces yo quiero citar unos cuantos párrafos de este trabajo para que se entienda la esencia del problema. Dice: por un lado, el gobierno del primer ministro israelí Naftali Bennett tiene la tarea de mantener intacta la relación histórica con su aliado más importante a nivel global, Estados Unidos. Por otro, más exactamente en su frontera nororiental, en Siria, Israel lleva varios años
teniendo que mantener un delicado balance con Rusia debido a la inmensa influencia que Moscú ejerce sobre el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad y el desarrollo del conflicto interno en ese país. Además, tiene que considerar las cercanas relaciones que mantiene con Ucrania, un país donde, según cifras de 2016 del Instituto de Investigación para Políticas Judías, viven unas 200.000 personas que podrían aplicar a una nacionalidad israelí por sus lazos judíos. Es el caso de Zelensky, que es de origen judío. La suma de estos factores hace que las declaraciones públicas de funcionarios israelíes frente a la invasión estén siendo consideradas por algunos analistas como tímidas y que esté recibiendo críticas desde todos los frentes. Fue muy notorio que en el Consejo de Seguridad Israel es de los miembros no permanentes. Cuando se conoció la resolución para condenar a Rusia, Israel se abstuvo. Ahora, más recientemente, en la Asamblea General, cuando se discutió una resolución en ese mismo tenor, Israel la apoyó, pero la apoyó con unos en el entendido de que era una decisión que fundamentalmente insta aunque es de condena, pero insta a buscar una solución diplomática. El asunto es que es notorio el cuidado de Israel en el manejo de este problema. Solo en el 2022 el gobierno de Biden solicitó al Congreso entregar 3.300 millones de dólares en ayuda extranjera a Israel y 500 millones destinados a misiles de defensa. Esa es una muestra del respaldo grande de Estados Unidos. Desde que comenzó el conflicto interno en Siria, en 2011, parte de esos fondos que Israel recibe de Estados Unidos se han destinado a mantener al margen las amenazas que pueden llegar a través de su frontera nororiental. Y es en esta zona donde Israel ha tenido que convivir con la presencia militar rusa. A veces en Israel no hablan de Rusia, sino del vecino del norte. Y por supuesto, el norte no es pacífico. Israel ha operado fuertemente en Siria en los últimos años en contra de Irán y de las milicias apoyadas por Irán, incluyendo a Hezbollah. Le cuenta a BBC Mundo el director del Centro para Políticas del Medio Oriente de Brookings Institution, Nathan Sachs. A pesar de no tener una cooperación directa, Rusia permite a Israel ejecutar operaciones militares específicas dentro de Siria para contrarrestar la amenaza de Hezbollah y alterar este balance a raíz de un conflicto lejos de casa podría dejar a Israel en una situación sin precedentes, según explica Sachs. En términos de las operaciones en Siria, un rompimiento entre Rusia e Israel podría complicar dramáticamente la capacidad de Israel de ejercer operaciones allí, lo cual traduciría en mayor dificultad a la hora de limitar la campaña de Irán y Hezbollah para establecerse cerca de la frontera de Israel con los altos del Golán. Si Hezbollah lo lograra, pondría a Israel en una posición muy distinta a la que estuvo en el pasado. Israel es muy pequeño, por supuesto, y esto significaría que prácticamente cualquier punto en territorio de Israel podría convertirse en un objetivo. Es una situación parecida, salvando la distancia, parecida en el sentido de que lo que Rusia está cuidándose es de que le establezcan bases militares ahí que pudieran, desde la que se pudiera alcanzar cualquier punto vital dentro de su territorio con una gran rapidez, con armas de mediano alcance.
e incluso de corto alcance. Y eso colocaría a Occidente en una tremenda ventaja y privaría a Rusia de la posibilidad de producir una respuesta oportuna. Y ese es el problema. Si Israel se cuida de una situación así como esa, hasta el punto de que es cuidadoso en un problema tan grave como este, imagínese usted el caso de una potencia militar como Rusia. Bueno, no hay tiempo para más, así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes.